Bienvenidos al capítulo 10 sobre programación en consola de Linux, o también conocida como Scripting Shell o Scripting Bash. Este capítulo lo hemos dividido en dos temas. Desde el minuto 1 hasta el minuto 20 y 54 segundos encontraréis el tema 1, donde hablaremos sobre la manipulación más básica que podemos realizar con las fechas y horas. Y desde el minuto 20 y 55 segundos hasta la hora y 17 segundos encontraréis el tema 2, donde hablaremos sobre aquellas expresiones que nos permitirán realizar operaciones matemáticas con fechas. Podréis acceder a un tema determinado haciendo clic en el índice situado en este mismo vídeo o en el índice situado en la descripción del mismo o moviendo el cursor de tiempo hasta el minuto indicado. Hola, bienvenidos a este primer tema del capítulo 10 llamado Manipulando fechas. En este tema explicaremos cómo obtener una fecha, cómo darle formato y cómo memorizarlas. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando vayamos a manipular fechas es que Bash las manipula como si fuesen un tipo de dato numérico especial. La instrucción date o date permite obtener la fecha y hora actual, es decir, en el momento que se ejecute la instrucción. Para ver con más detalle lo que acabamos de explicar, crearemos un script donde en la primera línea, como siempre, colocamos el texto bin bash. Colocamos la instrucción date y el exit. Como podéis observar, aquí no coloco el hecho porque automáticamente el date muestra por pantalla la fecha y hora actual. Guardamos los cambios. En un archivo llamado script1. Abriremos la consola. Y ejecutaremos el script. Como podéis ver, aquí se nos muestra la fecha y hora en el formato que esté configurado el sistema operativo. Como podéis ver, cuando se ha ejecutado el date, automáticamente se ha mostrado la fecha y hora por pantalla. Esto nos sucede cuando se asigna la salida del date a una variable. Para guardar la fecha obtenida de la instrucción date en una variable, deberemos hacerlo como si fuese una operación matemática. Acordaros que hemos comentado que Bash trata las fechas como un valor numérico especial. Por lo tanto, si queremos guardar la fecha actual en una variable, lo haremos así. Var fecha, símbolo del dólar y entre paréntesis la instrucción date. Por ejemplo, si nosotros mostramos el contenido de var fecha, obtendremos el mismo resultado que en el script anterior. Guardamos los cambios y ejecutamos. Como podréis ver, el resultado es el mismo. Como habréis visto, cuando ejecutamos el date, devuelve la fecha y hora en un formato predefinido y que puede llegar a ser poco comprensible. Esto supone que si solo quisiéramos obtener el año, el día o el mes, sería un poco complicado, pues existe una solución a esto. Si queremos obtener un dato determinado de la fecha o si queremos darle un formato específico, lo podremos hacer usando especificadores de formato junto a la instrucción date. Por ejemplo, si queremos que devuelva la fecha de hoy con este formato, día, mes y año, lo haremos así.
var fecha, donde guardaremos la fecha obtenida. Indicamos la instrucción date y le aplicamos el formato que nosotros queremos que dé por salida la fecha. Le diremos que primero muestre el día, un guión, el mes y el año. Cerramos la instrucción date, mostramos el contenido de la variable var fecha, que será la fecha que nosotros hemos especificado aquí. Guardamos los cambios, ejecutamos el script y, como podéis ver, en lugar de mostrar la fecha con este formato, muestra la fecha con el formato que nosotros le hemos dicho, es decir, día, mes y año. Los especificadores de formato más comunes que podemos utilizar junto a la instrucción date son símbolo de porcentaje y una A minúscula. Muestra el nombre del día de la semana de forma abreviada, pero en el mismo idioma que el sistema operativo esté configurado. El especificador porcentaje y una A mayúscula muestra el nombre completo del día de la semana en el mismo idioma en el que esté configurado el sistema operativo. El especificador porcentaje y B minúscula muestra el nombre del mes de forma abreviada en el mismo idioma que el sistema operativo esté configurado. Y el especificador de formato símbolo de porcentaje B mayúscula muestra el nombre completo del mes en el mismo idioma en el que esté configurado el sistema operativo. El especificador porcentaje y una C minúscula devuelve la fecha y hora en el formato local en el que esté configurado el sistema operativo. El especificador porcentaje C mayúscula devuelve el siglo actual en formato numérico, pero no en números romanos. El especificador porcentaje y una D minúscula devuelve el día del mes en formato numérico, pero con 2 dígitos, es decir, devolverá 01, 02, 03, así consecutivamente hasta el 09, y aquí devolverá un 10, 11, hasta el 30 o 31, dependiendo del mes. El especificador porcentaje y una E minúscula devuelve el día del mes en formato numérico con 1 o 2 dígitos, es decir, en lugar de devolver 01, devolverá 1, 2, 3, así consecutivamente hasta el 9, luego el 10, 11, hasta el 30 o 31, dependiendo del mes. El especificador símbolo de porcentaje y una Y en minúscula devuelve los 2 últimos dígitos del año. Por ejemplo, devolverá 99 para 1999, 00 para el año 2000, 01 para el año 2001 y así consecutivamente.
el especificador símbolo de porcentaje y una Y en mayúscula devuelve el año completo en el que estemos o el que especifiquemos. Por ejemplo, devolverá 1999, 2000, 2001 y así consecutivamente. El especificador símbolo de porcentaje y una H mayúscula devuelve la hora actual con 2 dígitos y en formato de 24 horas, es decir, 00 para las 12 de la noche, 01 para la 1 de la mañana, 02, 03 y así consecutivamente hasta 09, 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12, 13, 14, hasta las 23 horas, que es las 11 de la noche. Y el especificador porcentaje L minúscula devuelve la hora actual con 2 dígitos, pero en formato de 12 horas. Es decir, 01, 02, 03, 04 hasta 10, 11 y cuando llega a 12 pasa al 01, 02, 03, 04. El especificador porcentaje J minúscula devuelve el número del día del año desde 1 hasta 365. El especificador símbolo de porcentaje y una M minúscula devuelve el mes en formato numérico de 2 dígitos. Por ejemplo, 01, 02, 03 y así consecutivamente hasta el 12. El especificador porcentaje T mayúscula devuelve la hora, minutos, segundos en formato 24 horas. Y porcentaje R minúscula devuelve la hora, minutos, segundos en formato de 12 horas. El especificador porcentaje y una M mayúscula devuelve los minutos actuales. Y el especificador porcentaje y una S minúscula devuelve los segundos transcurridos desde la fecha 1 de enero de 1970 hasta una fecha determinada. Por ejemplo, una fecha que determinemos nosotros o la fecha actual. El especificador símbolo de porcentaje y una S mayúscula imprime por pantalla los segundos de la hora actual. El especificador porcentaje y una U minúscula devuelve el número del día de la semana, teniendo en cuenta que el lunes es el número 1, el martes 2, miércoles 3. Y porcentaje y U mayúscula devuelve la semana del año donde domingo es el inicio de la semana. El especificador porcentaje V mayúscula devuelve el número de la semana del año donde lunes será el primer día de la semana. Por ejemplo, devolverá 01, 02, 03 hasta la semana 53. El especificador porcentaje V minúscula devuelve el número de día de la semana, donde 0 es el domingo y 6 es el sábado. Por ejemplo, 0 es domingo,
1 es lunes, 2 martes y 6 es sábado. El especificador porcentaje X minúscula devuelve la fecha en formato local según la configuración del sistema operativo, y el especificador porcentaje X mayúscula devuelve la hora en formato local según la configuración del sistema operativo. Si quisiéramos asignar a una variable, por ejemplo, una hora o fecha específica, utilizaremos el parámetro "-d" o "-date" igual a la fecha. Esto lo colocaremos dentro de los paréntesis en el que esté incluida la instrucción date. Por ejemplo, bar1, símbolo del dólar, paréntesis, date -d, y entre dobles comillas colocamos la fecha que nosotros queremos especificar manualmente. Por ejemplo, 21 del 2 del 2016. O podemos hacer bar1, símbolo del dólar, paréntesis, instrucción date -date igual a comillas simples 21 del 2 del 2016. Si vamos a manipular fechas, se recomienda colocar un formato estándar. Por ejemplo, año, mes y día. Si en lugar de dejar que la instrucción date nos devuelva la fecha actual o de introducir una fecha manualmente, Bash nos ofrece unas palabras reservadas por las que podemos indicarle que nos devuelva una fecha diferente a la actual sin necesidad de hacer cálculos. Estas palabras son la palabra yesterday, nos devuelve la fecha de ayer, es decir, la fecha de hace 24 horas. La palabra reservada tomorrow devuelve la fecha de mañana, es decir, la fecha de dentro de 24 horas. La palabra reservada fortnight devuelve la fecha de dentro de 15 días. La palabra reservada this y el nombre de un día de la semana, pero en inglés, por ejemplo, Friday, nos devolverá la fecha de este viernes. En cambio, si colocamos next y el nombre de un día de la semana, pero en inglés, por ejemplo, Friday, nos devuelve la fecha del próximo viernes. Por ejemplo, si nosotros colocamos aquí esta instrucción para rescatar una fecha y le indicamos dos rayas date igual comillas simples y dentro de estas comillas simples le colocamos yesterday,
nos devolverá la fecha de ayer, es decir, de hace 24 horas. En cambio, si colocamos esta expresión date, dos símbolos de resta, date igual a comillas simples, next Monday, nos devolverá la fecha del próximo lunes. Bueno, hasta aquí este primer tema del capítulo 10, donde hemos explicado cómo obtener fechas y horas, y además también hemos explicado cómo dar formato a estas fechas y cómo memorizarlas en variables. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente tema. Hola, bienvenidos a este segundo tema del capítulo 10 que hemos titulado Operaciones con fechas. En este tema explicaremos qué operaciones podemos hacer cuando trabajemos con fechas. A nivel interno, Linux, cuando trabaja con fechas, lo hace en forma de milisegundos que han transcurrido desde la fecha 1 de enero de 1970, que es la fecha conocida con el nombre Unix Time. Pero Bash tiene algunos problemas con los milisegundos, por ello se recomienda usar segundos en lugar de milisegundos cuando vayamos a realizar comparaciones o operaciones entre fechas. A continuación, crearé un script de ejemplo para mostrar la expresión que permite convertir una fecha a segundos. Yo introduciré una fecha manualmente y para crear el script colocaré, como siempre, la línea bin bash. Coloco aquí la instrucción echo para mostrar el resultado de la expresión, símbolo del dólar, paréntesis, y dentro de este paréntesis pongo date o date menos d, dobles comillas, y entre estas dobles comillas coloco la fecha que quiero convertir a segundos. Por ejemplo, fijaros que no pongo la fecha en formato día, mes y año, porque si lo pusiese en formato día, mes y año, sería una fecha que no reconocería los sistemas informáticos. De forma que yo la he puesto en un formato estándar que es reconocible por cualquier sistema informático. Este formato sería año, mes y día. Si no lo pongo así, el sistema informático no detectaría que es una fecha correcta y el resultado que nos daría sería inesperado. A continuación hago un espacio en blanco y coloco el especificador de formato que permite convertir fechas a segundos. En este caso sería porcentaje y una S minúscula. Guardo los cambios en un archivo con el nombre script 1, por ejemplo. Abro la consola y ejecuto el script. Como podéis ver, aquí nos ha dado un número muy largo. Este número son los segundos que ha convertido esta fecha. ¿Y cómo convierte los segundos? Pues muy bien, coge como referencia el 1 de enero de 1970 y compara cuántos segundos ha transcurrido desde esta fecha hasta la fecha que nosotros hemos indicado aquí. En cambio, si queremos hacer el proceso inverso, es decir, convertir segundos a una fecha, lo haremos de esta forma. Carácter arroba y aquí colocamos los segundos que queremos convertir a fecha. Por ejemplo, nosotros colocamos 1.354.000, un espacio en blanco, y aquí colocamos el formato de salida que tendrá la fecha
cuando se haga la conversión de segundos a fecha. El formato de salida que yo le daré será el estándar de día, mes y año. Como podréis observar, el formato de la fecha se lo especifico con especificadores de formato. Guardo los cambios y ejecuto el script. Como podéis ver, los segundos 1.354.000 convertidos a fecha son simplemente 15 días desde el 1 de enero y por eso nos da como fecha de salida 16 de enero de 1970. Una vez ya tengamos las fechas convertidas a segundos, ya podremos realizar las comparaciones correspondientes usando los operadores típicos de comparación numérica. A continuación, modificaré el script anterior que me servirá de ejemplo para explicar con más detalle lo que acabo de explicar. El script que crearemos consiste en comparar una fecha que nosotros introduciremos manualmente con la fecha actual en el momento que se ejecute el script. Esta fecha actual se guardará en 3 variables y luego se convertirá a segundos tanto la fecha introducida manualmente y la fecha actual, de forma que se puedan comparar los segundos de las dos fechas y establecer si son iguales o diferentes. Para hacerlo, en primer lugar, crearemos 3 variables donde guardaremos el día de la fecha actual, el mes de la fecha actual y el año de la fecha actual. Para hacerlo utilizaremos la expresión que permite rescatar la fecha actual, pero le diremos que solo queremos rescatar el día. Aquí le indicamos que solo queremos rescatar el mes y aquí le diremos que solo queremos rescatar de la fecha actual el año. Creamos una variable, por ejemplo, que se llame fecha 1, donde guardaremos los segundos resultantes de la conversión a segundos de la fecha actual, que en este caso estará memorizada en 3 variables. Para hacerlo, utilizaremos esta expresión. Aquí le indicamos la fecha actual que estará guardada en las 3 variables. Y a continuación le indicamos que convierta esta fecha a segundos. A continuación creamos otra variable, pero para guardar los segundos resultantes de calcular los segundos de la fecha que nosotros vamos a introducir manualmente. Por ejemplo, la fecha que nosotros introduciremos será
el 16 del 7 del 2016. La convertimos a segundos y ahora, tanto en fecha 1 y fecha 2, están guardados los segundos de convertir las dos fechas. Tan solo deberemos hacer una comparación de estas dos variables con un if y con operadores de comparación numérica. En este caso, utilizaremos el operador de comparación -eq, que permite saber si un número es igual que otro. Si son iguales, le diremos que muestre el texto son iguales. En cambio, si no fuesen iguales, mostramos el texto no son iguales. Cerramos el condicional guardamos los cambios y volvemos a ejecutar el script. Como podéis ver, se ha mostrado el texto no son iguales. ¿Por qué? Porque yo lo he introducido como fecha 16 del 7 del 2016 y ahora estamos a 4 días por delante de esta fecha. Es decir, 20 del 7 del 2016. Y como no son iguales, entonces se muestra el texto no son iguales. Para ver que este tipo de comparaciones se puede hacer con cualquier tipo de operador de comparación, ahora le diremos que si fecha 1 es inferior a fecha 2, que muestre el texto fecha 1 es inferior. Y si no es inferior, le diremos que fecha 2 es inferior. De esta forma podremos ver que podemos utilizar cualquier tipo de operador de comparación. Guardamos y volvemos a ejecutar. Y como podéis ver, se ha ejecutado perfectamente. Y como hoy estamos a 20 del 7 del 2016, como fecha 2 guarda 16 del 7 del 2016, aquí nos está diciendo que fecha 2, es decir, 16 del 7, es inferior a la fecha actual, que es 20 del 7. Hasta ahora hemos visto cómo comparar dos fechas, pero ¿y si queremos modificar una fecha haciendo que avance o retroceda en el tiempo? Para ello deberemos realizar operaciones matemáticas con las fechas. Para aumentar o disminuir fechas disponemos de varias expresiones.
La primera expresión que explicaremos la utilizaremos cuando tengamos una fecha que nosotros hemos introducido manualmente. La sintaxis de esta expresión es esta: símbolo del dólar, paréntesis, y entre estos paréntesis colocamos el date menos d, dobles comillas, y entre estas dobles comillas colocamos la fecha que queremos aumentar o disminuir. Como os fijáis, aquí he colocado un formato de fecha estándar, es decir, año, mes y día. A continuación, coloco el aumento o disminución que queremos aplicarle a la fecha. Por ejemplo, le indicamos que vamos a aumentar 2 años esta fecha. Si yo quiero disminuir 2 años, en lugar de colocar un más, colocamos un menos. Hago un espacio en blanco y coloco el formato de salida que queramos que tenga la fecha después de aplicarle esta operación. Otra expresión que podemos utilizar para hacer esta misma tarea es esta: símbolo del dólar, date, guión, guión, date igual a dobles comillas, y aquí colocamos la fecha que queremos aumentar o disminuir con el mismo formato que el anterior. Aquí podemos colocar la variación de tiempo que queremos aplicar sobre la fecha, por ejemplo, menos 2 años. Y aquí le colocamos el formato de salida. Cerramos el paréntesis. Otra expresión que podemos aplicar, muy similar a esta, es símbolo del dólar, date, guión, guión, date igual a la fecha que queremos aumentar o disminuir, como antes, pero en lugar de poner un menos 2 years, podemos colocar un 2 years ago. Es decir, es el mismo efecto que este. Lo que le estaremos diciendo es que queremos disminuir 2 años esta fecha. Y como siempre, aquí le especificaremos el formato de salida. Cerramos el paréntesis y esta misma expresión, si en lugar de retroceder 2 años la fecha que nosotros hemos indicado, queremos aumentar 2 años, en lugar de poner 2 years ago, pondremos un símbolo menos y le estaremos diciendo que en lugar de retroceder 2 años, queremos aumentar 2 años esta fecha. En cambio, si la fecha que queremos modificar es la fecha actual de ejecución del script, que ha sido obtenida mediante la instrucción date, disponemos de las siguientes expresiones: símbolo del dólar,
y entre paréntesis date date igual a, entre comillas simples, colocaremos la variación de tiempo que queremos aplicar sobre la fecha actual. Por ejemplo, si yo quiero disminuir un día la fecha actual, colocamos menos un day. Y aquí, como siempre, colocamos un espacio en blanco y colocamos el formato de salida de la fecha. En cambio, otra expresión que podemos utilizar es si en lugar de aumentar o disminuir una única unidad, por ejemplo, un día, 2 días, 3 días, queremos aumentar o disminuir 2 unidades de tiempo, por ejemplo, un año y 2 meses o 2 meses y 2 días, sería una expresión muy similar a esta, pero indicando las unidades de medida de tiempo una al lado de la otra. Por ejemplo, si queremos aumentar la fecha actual en un año y 2 días, colocamos un year, un espacio en blanco, más 2 day. De esta forma, aumentaremos la fecha actual en un año y 2 días. Otra forma de expresar la variación de tiempo es, en lugar de colocar un menos un day, podemos colocar un day ago. Con esto es el mismo efecto que este, que le estamos diciendo que retroceda o disminuya un día la fecha actual. Si en lugar de poner un day ago colocamos aquí un menos un day ago, en lugar de disminuir un día la fecha actual, estamos aumentando en un día la fecha actual. Como ya hemos visto, en el apartado variación fecha de estas expresiones, además de indicar la cantidad de tiempo que queremos incrementar o disminuir, podemos indicar la unidad o unidades de tiempo que utilizaremos para modificar la fecha. Por ejemplo, podemos indicar que incremente unas horas o minutos, o que la fecha disminuya unos determinados días. Las unidades de tiempo que podemos indicar en el apartado variación fecha de cada expresión son day o days. Con esto estamos indicando que la unidad de tiempo son día o días. Se puede utilizar tanto un day o un days, o se puede utilizar 2 day o 2 days. Otra unidad de tiempo que podemos utilizar es year o years, para indicar que la variación de tiempo será en años. Otra unidad de tiempo sería month o esta, para indicar que la variación de tiempo estará expresada en meses. Otra unidad de tiempo que podemos utilizar es esta o esta, para indicar que
la variación de tiempo estará expresada en horas. Otra unidad de tiempo que podemos utilizar es esta o esta, para indicar que la variación de tiempo está expresada en minutos. Otra unidad de tiempo que podemos utilizar es esta o esta, para expresar que la variación de tiempo está expresada en segundos. Y otra unidad de tiempo que podemos utilizar es week o weeks, para indicar que la unidad de tiempo de la variación de tiempo está expresada en semanas. A continuación, modificaremos el script anterior para ver en funcionamiento las expresiones anteriores. En primer lugar, declaramos una variable fecha vídeo donde guardaremos la única fecha con la que trabajaremos en todo el script. De esta forma podremos comparar cómo afecta a esta fecha las diferentes expresiones y unidades de tiempo. Para hacerlo, colocamos un date -d y la fecha con la que trabajaremos. En este caso será el 15 del 7 del 2016. Y como fecha, como formato de salida, le indicaremos que tenga este formato. O si no, cuando vayamos a trabajar con las expresiones, nos daría problemas. Para ello, le colocamos el especificador del año, el especificador del mes y el especificador del día. Hacemos un salto de línea y colocamos un eco para mostrar el resultado de la expresión y le indicamos que queremos ver la fecha del vídeo de dentro de 7 días. O mejor dicho, en lugar de 7 días, le diremos que queremos ver la fecha aumentada una semana. Utilizaremos la expresión date -d y entre dobles comillas colocamos la fecha guardada en la variable más una week, una semana, y le daremos como formato de salida un formato que nosotros nos sea cómodo verlo, es decir, día, mes y año. Guardamos los cambios. Si ejecutamos el script, como podéis ver, se ha incrementado en 7 días la fecha que nosotros habíamos dicho aquí. Si nosotros, en lugar de aumentar 7 días,
queremos disminuir esta fecha 2 días, lo que haremos es aquí colocar en vez de más un week menos today. Si guardamos y ejecutamos, podemos ver cómo se ejecuta lo que hemos dicho antes, 22 del 7, y aquí se muestra la fecha de 2 días anteriores a la que hemos especificado aquí. Si nosotros, en vez de aumentar esta fecha, queremos aumentar la fecha actual, por ejemplo, en 5 años y 2 días, podemos utilizar esta expresión. Guión date igual a comillas simples. Aquí, como vamos a aumentar en la fecha actual, no indicamos la fecha vídeo. Por ejemplo, aumentaremos 5 años y 2 días. Y le daremos como formato de salida este. Si guardamos los cambios, y volvemos a ejecutar, podréis ver que se muestra la fecha de dentro de una semana, de la fecha guardada en fecha vídeo, la fecha 2 días antes de la fecha vídeo, y aquí se muestra la fecha actual aumentada 5 años y 2 días, es decir, 21 del 7 del 2021. Si en lugar de aumentar 5 años y 2 días queremos reducir o retroceder 2 meses, la fecha actual, podemos utilizar esta misma expresión pero en lugar de indicar 5 años y 2 días, podemos indicar 2 meses ago. Si guardamos y volvemos a ejecutar, aquí se muestra las fechas que hemos dicho anteriormente, aquí la fecha de hoy aumentada 5 años y 2 días, y aquí se muestra la fecha de hoy reducida 2 meses. Si en lugar de reducir o disminuir la fecha actual con el ago queremos aumentarla,
por ejemplo, 6 meses hacia delante, en lugar de colocar 2 meses ago, colocamos menos 6 meses ago. Lo que estamos haciendo es aumentar la fecha actual en 6 meses. Si guardamos y ejecutamos, como podéis ver aquí, se ha mostrado la fecha actual, pero aumentada en 6 meses. El último tipo de operación con fechas que vamos a explicar es la diferencia entre dos fechas. Esto nos permitirá saber cuántos días han pasado desde una fecha o cuántos meses hay de diferencia entre dos fechas. Esto se puede hacer mediante una simple resta. Para hacer esto, al igual que las comparaciones, será necesario transformar las fechas a segundos y después restar los segundos de las dos fechas. Y después, una vez restados, transformaremos los segundos a la unidad que queramos mostrar estos segundos. Por ejemplo, días, meses, años, etc. Y esto se hace de esta forma. Modificaremos este script. Lo primero será declarar las dos fechas que vamos a comparar. Aquí indicamos que esta fecha será el día 3 del mes 5 y que vamos a convertir esta fecha a segundos. Y en fecha 2 guardaremos los segundos de esta fecha. ...11 del 3 del 2016. Luego creamos una variable donde guardaremos los segundos de diferencia entre una fecha y otra. Y para saber los segundos de diferencia, haremos una pequeña resta. Una vez ya tengamos guardados los segundos de diferencia entre una fecha y otra, podremos convertir estos segundos de diferencia a la unidad de tiempo que nos interese. Por ejemplo, nosotros queremos saber los días que corresponden a estos segundos de diferencia. Para ello, haremos un simple cálculo. Entre segundos diferencia entre 86.400, que son los segundos que hay en un día.
Bueno, aquí damos por concluido este segundo tema del capítulo 10, donde hemos explicado cómo realizar operaciones con fechas y horas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Una vez finalizado este capítulo, a continuación os dejo en este mismo vídeo o en la descripción del mismo un listado de vídeos recomendados que podréis visitar haciendo clic sobre ellos, o también podréis visitar mi sección de vídeos situada en mi perfil para ver todos mis vídeos disponibles.